Dice así la palabra de Dios, 2 Corintios 10:3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Quiero que repitamos desde la coma, desde y llevando cautivo todos a una sola voz. 1, 2, 3. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Oremos. Padre bueno, eterno Dios, te damos gracias y queremos pedirte, Dios, este tiempo la guía de tu Espíritu Santo, Señor, que pueda guiarnos, Señor, a toda verdad. Si bien, Padre, podemos, Señor, prepararnos o tener un bosquejo, Señor, y remar quizá toda la noche, Señor, pero queremos, Señor, echar las redes en tu nombre, Jesús. Queremos, Señor, que seas tú, Señor amado, mi Dios, el que haga la obra y no el hombre. Por eso te pido y te entrego este tiempo en tus manos, que seas tú, Señor, hablando, mi Dios. Quita de nosotros todo argumento, toda altivez, como dice tu palabra, que se levanta contra tu conocimiento, Señor, y podamos llevarlo cautivo, Señor, a tu obediencia, Cristo. Ayúdanos a entender esta porción de la palabra, Señor, y, Señor, por tu Espíritu, Señor, seas quien nos guíe, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quisiera, lo que hemos repetido, quisiera que nos enfoquemos ahí. Cuando dice ahí la palabra, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si bien acá Pablo, el apóstol Pablo, está dando un tono de voz muy duro, él estaba defendiendo su ministerio, aunque ahí los corintios estaban basándose en los falsos apóstoles, que él mismo en cartas, en este pasaje, también te animo a que lo leas, dice Pablo, parece que por cartas soy muy duro con ustedes o me ven osado, pero mi presencia les da vergüenza, les doy lástima, ¿no? Y prácticamente Pablo defiende diciendo, pero cuando yo esté presente van a ver que yo soy también osado con ustedes. Y vamos a ir viendo también el contexto de esta porción de lo que dice Pablo, pero sobre todo lo que el Señor iba mostrando es esta parte, cuando dice llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esa palabra cautivo es la palabra someter, es la palabra sujetar. Y Dios me iba mostrando a la luz de la palabra cuál era el propósito de Dios para con Israel en el cautiverio. No nos olvidemos que hay una diferencia grande y abismal entre lo que es el desierto y lo que es el cautiverio. Y esto en el Espíritu vamos a comprender lo que dice aquí Pablo. Entonces, había una diferencia. En el desierto es cuando Dios enseña. Y en el cautiverio es cuando los enemigos te enseñan, ¿sí? Por ejemplo, cuando Israel, en los tiempos de Isaías, ya Babilonia, Asiria, estaban ya prácticamente acechando ya a Israel, a Judá, para llevarlos cautivos, tanto al reino del norte como al reino del sur, a Siria y también a Babilonia, lo que es Judá. Todo eso, ¿por qué? Porque Israel se había divorciado, ¿sí?, con Dios. Amén, y prácticamente Dios le había dado una carta de repudio a Israel. ¿Por qué? Porque no seguía su ley. Entonces no siguieron la ley de Dios, entonces Dios prácticamente los llevó a cautiverio. Amén. Pero cuán fácil hubiera sido a las buenas aprender en el desierto. Y no nos olvidemos que cuando el Señor lleva al desierto, el libro de Oseas dice, te llevé al desierto para hablarte al corazón, dice la porción de la palabra. Es decir, cuando estamos en el desierto, cuando obedecemos la palabra de Dios, nos sometemos y nos sujetamos a la palabra de Dios, todo desierto va a ser muy bonito, va a ser bello. ¿Por qué? Dice la palabra en Deuteronomio que te llevé al desierto para ver qué había en tu corazón, si habías de aguardar o no mis mandamientos. Ese es el propósito del desierto. Pero llevarlo al cautiverio, al pueblo de Judá, ¿sí?, fue muy duro. Los enemigos tuvieron que enseñarle al pueblo de Israel a volver a Dios. Y prácticamente Judá no sabía qué hacer en Babilonia, desterrados, exiliados. Pensaban que ahora no estamos adorando en Jerusalén, ahora ¿qué hacemos aquí? Por eso dice ahí, Señor, que mi diestra pierda su destreza si yo me olvido de Jerusalén, porque eran unos cantos en los Salmos 137, si no me equivoco, de amargura del pueblo de Judá, porque extrañaba Jerusalén. Cuando el Señor los había llevado a cautiverio, y en el libro de Jeremías dice, yo tengo planes de bien para ustedes y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Es decir, aún como Padre, Dios, a Israel, aún en el cautiverio, tenía planes de bien para ellos, no planes de mal. Pero dice, pero ahora me buscaréis y me hallaréis, si me buscaseis de todo vuestro corazón.
Entonces, vamos a ir un poquito ya armando, ¿sí? El cautiverio había una chance para que el pueblo de Dios pueda humillarse de todo corazón, busque el rostro del Señor, se humille, como dice 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se arrepintiere de sus malos caminos, ¿sí? Y dice, se convirtiere, dice ahí la palabra, parafraseando, lo puedes buscar ese pasaje, ¿no? Dice, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y esa oración fue dada en un momento cuando Salomón está dando y dedicando el templo para Dios. Cuando la oración de Salomón es, Señor, cuando el pueblo sea cautivo por las naciones, por favor, acuérdate que si ellos se vuelven en sí, tú perdonarás sus pecados. Si se humillaren, tú los perdonarás. Entonces ahí está ya como que todo lo que tenía que hacer el pueblo de Judá, ¿sí? De humillarse delante de Dios. Y es algo que hoy lo vamos a ver. Por ejemplo, en Primera Reyes, acompáñame rápidamente. Como te dije, llevar cautivo, esa palabra cautivo es sujetar, someter, ¿ok? Y vamos a ir viendo más adelante esos significados. El primer libro de Reyes 8:47 dice, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos, si se convirtieren y oraren en ti en la tierra de los que los cautivaron, y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieren llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia tierra que tú diste a sus padres, y habla de humillación, y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia, y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que lo hubieran llevado cautivos. Esa palabra cautivos es la palabra hebrea shamá, que cuando buscaba el significado, significa prisioneros de guerra. Y esa palabra es muy fuerte. Quizá cuando alguien, tal vez militarmente hablando, por eso que aquí Pablo muchas veces hablaba de esa manera, con su tono, por el contexto mismo, ¿no? En Roma y todo ello, ¿no? Entonces, ser prisionero de guerra es estar sometido a tus enemigos, prácticamente, ¿sí o no? Cuando en la Segunda Guerra Mundial llevaban también prisioneros de guerra, obviamente por los derechos humanos tenía que haber tolerancia de tratarlos bien y todo ello, pero déjame decirte, ahora batallamos, dice ahí, nuestras armas no son carnales, ¿no? Dice nuestras armas de nuestra vida no son carnales, sino poderosas en Dios. En Efesios dice, ¿verdad?, que nuestra lucha ya no es contra sangre y carne, no es contra algo físico, contra personas, sino contra huestes espirituales de maldad. Y la pregunta que surge es, ¿será que el diablo respeta los derechos humanos? No. Cuando uno es llevado cautivo y no es obediente a la palabra de Dios, porque los corintios de buena manera se les enseñó. Es como el desierto de Dios, que debían aprender y aceptar el liderazgo de Pablo. Y vamos a ir viendo ahí, no me voy a adelantar. Pero al no aceptarlo, por eso Pablo utiliza esa palabra, vamos a nosotros llevar cautivo, ¿sí? Toda altivez, toda desobediencia que se levanta contra el conocimiento de Dios. Si no obedecen a Cristo, ustedes van a recibir también castigo. Así prácticamente en otra versión dice el texto de 2 de Corintios 10, amén. Pero ellos ya estaban siendo cautivos, prisioneros de guerra, a sus argumentos, a sus pensamientos, y algo vamos a ir entendiendo. El tema se llama llevados o llevando cautivos, ¿no? Porque una cosa es ser llevados cautivos, a veces somos llevados cautivos por el mundo, por el sistema, por las agendas progresistas, por las películas progres, etcétera, etcétera. Somos llevados cautivos muchas veces por todo ello. O nosotros llevamos cautivo todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios a la obediencia a Cristo. El propósito del cautiverio era, es decir, los llevó a cautiverio, cautivos, ¿para qué? Para que ellos sepan obedecer a Cristo, sepan obedecer a Dios. Y de la misma manera hoy lo vamos a aplicar en el Espíritu esto, ¿ok? Entonces el pueblo de Israel, ya habíamos dicho, se había divorciado de Dios, ya pues por la ley el castigo tenía que darse a Israel. Ahí están las sentencias por la causa de su desobediencia en Deuteronomio 28, y prácticamente Israel no se sometió a la palabra de Dios, ¿ok? Y bueno, ahora dijimos, hay diferencias en lo que es el desierto y lo que es el cautiverio. El desierto, dijimos,
es para probarnos. Dios nos prueba, nos aflige, y dice Lamentaciones 3:24, que Él no aflige innecesariamente, sino en toda aflicción tiene un propósito. Amén. Y debemos orar al Señor y humillarnos y decirle, Señor, ¿cuál es tu propósito? Lo que el Señor quiere movernos en este tiempo con la palabra es humillarnos. Amén. Porque puede haber muchas situaciones, hermanos, que están viniendo a nuestras vidas porque estamos en un cautiverio, porque no hemos aprendido las cosas en un desierto, es decir, guardar los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, y nos ha llevado el Señor a un cautiverio donde hay muchas cosas que están sucediendo, pero es ahí donde podemos humillarnos y el Señor puede perdonar nuestros pecados y sanar nuestra tierra. Amén. Amén. Bueno, como siempre decimos, ¿estamos vivos? Amén. Ok, entonces ese era el desierto. Y el cautiverio, ok, era donde ya prácticamente los enemigos tenían que enseñar al pueblo de Dios, es decir, a las malas, se puede decir en otras palabras, ¿no? En Jeremías dijimos, en 29:11, habla, ¿no? Los pensamientos que tiene el Señor, que tenía en ese tiempo y para nosotros, son de bien y no de mal. Y lo dijo Él, ¿no? Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. No habla de un templo físico, sino ahí donde están en Babilonia, cuando ya se iba a cumplir los 70 años. También estamos hablando de la época de Daniel, porque Daniel se acuerda de esta palabra del profeta Jeremías, ya se iba a cumplir los 70 años. En Babilonia es donde deberían humillarse. No necesitamos un lugar físico para humillarnos delante de Dios. Puede ser un lugar donde menos lo piensas. Saliendo de acá, en la misma calle, te puedes arrodillar, humillarte. Donde estés, puedes humillar tu corazón delante de Dios. Y vinieres, dice, y orareis a mí, yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dice ahí, me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Y bueno, ahí vemos, ¿no?, lo que significaba adorar en espíritu y en verdad. Que el Señor Jesús eso ya lo mencionó a la mujer samaritana, ¿verdad? Que ya no se adora en Jericín ni en Jerusalén, sino el Padre, tales adoradores quieren que lo adoren en espíritu y verdad, ahora desde el corazón. Amén. Ese altar que el Señor ha restaurado y ha puesto en nosotros un nuevo corazón. Amén. Aún en cautiverio podían adorar el pueblo de Judá a Dios. Aún en Babilonia podían seguir orando como Daniel. Ventanas abiertas, sin miedo, sin vergüenza, poder orar al Señor. Él llevaba cautivo todo lo que se levantaba contra el conocimiento de Dios y lo sometía y sometía su vida a la palabra de Dios. No tenía vergüenza de poder ser, podemos poner a hoy, digamos, cristiano. No le daba vergüenza ser cristiano en ese mundo. No nos debe dar vergüenza ser lo que somos, lo que Dios nos ha llamado a ser en un mundo donde prácticamente se está torciendo, donde prácticamente se está corrompiendo mucho más, ¿ok? Entonces, ese era el tiempo de buscar al Señor, de hallarlo, y lo iban a encontrar, porque lo iban a buscar al Señor de todo su corazón. Ahora sí, entrando ya y finalizando, quiero que terminemos en 2 Corintios 10. En esta versión de Dios hablado dice, y toda altanería que pretende impedir que se conozca a Dios, porque acuérdate que los corintios estaban siendo soberbios, altaneros, orgullosos, tenían mucho conocimiento. Ellos prácticamente en Corinto, ahí Grecia, dice la palabra, ¿no? Los judíos piden señales, pero los griegos piden conocimiento, buscan conocimiento. Tenían mucho conocimiento los corintios, amén, pero no había amor, como dice la palabra. Si no tengo amor, de nada me sirve. Y toda altanería que pretende impedir que se conozca a Dios, todo pensamiento humano, lo sometemos a Cristo para que lo obedezca a Él. Todo lo que se levanta lo someto a Cristo, amén, lo sometemos a Cristo para que lo obedezca a Él. En esta otra versión dice, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Eso era lo que Pablo estaba enseñando, a obedecer a Cristo, no a los falsos apóstoles que se habían levantado en ese entonces. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Y esa palabra cautivo, una vez más lo repito, es prisioneros de guerra. Aquí Pablo estaba transmitiendo un mensaje muy importante. Y estaba queriendo que la gente entienda, ¿sí?, que se estaba librando una batalla espiritual entre la luz y la oscuridad. Es decir, que si escogían a Cristo, tenían que escoger el liderazgo de Pablo. Pero si escogían seguir a Satanás, pues por eso estaban siguiendo
a los representantes de Satanás, que eran los falsos apóstoles. Por eso la palabra en el libro de Pedro dice, ¿verdad?, que el diablo hasta se viste de ángel de luz, y hasta sus mensajeros, dice ahí, también de Satanás, se visten como ángel de luz. Estaban escuchando a falsos, dice ahí, apóstoles, ¿ok? Y aquí el apóstol Pablo estaba trazando líneas claras para que no se confunda la iglesia de Corinto y puedan ellos mismos ver, ¿sí?, que los falsos maestros y apóstoles eran enemigos completamente de Dios. Ahora, esa palabra que te dije que es cautivo, es la palabra en griego ahimalotizo, ¿ok?, que significa prisionero de guerra, hacer cautivo, llevar cautivo. Por eso que Pablo acá estaba derribando las fortalezas de conductas y razonamientos erróneos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se estaban resistiendo a su autoridad. Por eso él mismo dice más adelante, ¿no? Es decir, quizá mis cartas son duras, pero cuando ustedes dicen que mi presencia es débil, ¿no?, que soy débil, es decir, menospreciaban al que había sido enviado por Dios para poder corregirlos, para poder instruirlos, y de la misma manera, es decir, no entendieron a las buenas, tuvieron que pasar muchas cosas, ¿sí?, para poder entender, y más adelante, a Dios gracias, se humilló el pueblo de Corinto, amén, y pudo aceptar la palabra de Dios. Entonces, cuando Dios lleva cautivo a alguien, tiene un propósito, amén. Pero cuando nosotros somos llevados cautivos por nuestros razonamientos, por el mundo, como dijimos, por el sistema, por posturas, qué triste es hoy ver cuando alguien se mete a una postura denominacionalista o demoniosonalista, ¿sí?, porque llega a ser hasta un extremo muy tóxico, ¿no?, de solamente criticar, de solamente juzgar, y no guardan su corazón. Ya lo habíamos visto, de muchas posturas, conservadoras, liberales, y de todo hay, hasta para escoger, como quien dice, al gusto del cliente, ¿no?, lamentablemente. Pero qué triste es cuando uno es llevado cautivo a esas posturas, al mundo, a pensamientos, a argumentos, a desobediencia a Cristo, ¿no? Y es algo que el Señor mostraba acá, es cuando nosotros tenemos una situación en nuestra casa, en la iglesia, en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, y hay algo que se está levantando contra Cristo, contra el conocimiento de Dios, tenemos que llevarlo cautivo, someterlo, sujetarlo a Cristo. No está bien que yo tenga celo de mi hermano, no, lo someto a la palabra de Dios. Dice la palabra que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Entonces nosotros debemos someter a Cristo. No, esto no es conforme a la palabra, lo someto a la obediencia a Cristo. Se está levantando esos pensamientos contra el conocimiento de Dios, lo someto y lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo. Amén. Debemos tener discernimiento, amén, porque lo que el Señor quiere es que le obedezcamos, amén, que tengamos un corazón correcto para con Dios. Entonces, si esto se está levantando, yo lo someto a Cristo, amén. Si tengo que reaccionar, no lo hago. Si tengo que decir, no lo digo, porque va a herir a alguien. Si tengo algo contra alguien, mejor corrijo todo eso. ¿Por qué? Porque tengo que basarme en la palabra de Dios, amén. Todo argumento tiene que ser llevado a la obediencia a Cristo, amén, a su palabra. Por ejemplo, en Romanos 7:23, ¿qué dice la palabra? Muchas veces también llegamos a ser esclavos del pecado, seguimos siendo esclavos del pecado. 7:23 dice la palabra: pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, me lleva como prisionero de guerra. Si hemos muerto al pecado, hemos muerto, entonces ya no debemos vivir en el pecado, amén. Vamos a pecar, debemos, y lo decimos, es decir, como dice la palabra, el que está limpio solamente necesita lavarse los pies, dijo el Señor Jesucristo, amén. Es decir, cada día nuestras andanzas van a fallar, pero tenemos abogado con el Padre, a Jesucristo el justo, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, amén. Pero dice ahí también el contexto de Romanos 6, que uno es esclavo a quien obedece, si del pecado te lleva a la muerte o de la obediencia para justicia. Uno es esclavo a quien se somete, y es algo muy importante, es decir, ahora somos esclavos por amor a Cristo, pero si estamos siendo cautivos, nos está llevando cautivos un pecado X, nos está llevando cautivos
una desobediencia, argumentos, pensamientos y muchas cosas, tengamos cuidado porque te estás volviendo esclavo de eso. Uno es esclavo a quien se somete, amén. Y eso lo vemos en una guerra, ¿sí? Prácticamente te sometes a quien te ha llevado cautivo, a quien te ha cautivado, en otras palabras, en el sentido de militarmente hablando, ¿ok? Un prisionero de guerra, ¿ok? Ahora, 2 Timoteo 2:26, veamos esto por favor. 2 Timoteo 2:26. No olvidemos acá que se habla de un obrero aprobado, pero dice la palabra que no, Dios no nos ha puesto para que podamos también contender en opiniones, ¿sí? Por eso dice el verso 23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendra contiendas. Dios no nos ha llamado a contender sobre opiniones, y más adelante en Tito también habla sobre acerca de la ley, porque dicen son vanas y sin provecho. Verso 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están, ¿qué dice? Cautivos a voluntad de él. Prácticamente uno es llevado cautivo, y aquí bien lo dice, ¿no? Por el lazo del diablo, ¿no? Cuando prácticamente no hay personas, como dice aquí el texto, si así lo vamos a decir acá, ¿sí? Hay falsos maestros y uno es llevado cautivo hacia lo que uno quiere escuchar, ¿ok? Pero bueno, eso dice también la palabra mucho de esto. Ok, sigamos. Entonces ahí habla también cautivos, dice ahí, por el diablo, ¿no? Qué triste cuando hay hermanos que conocemos, ¿sí? Que por prisión de amargura no quieren saber nada de Dios, ¿sí o no? Seguramente conoces parientes, nosotros conocemos, que por amargura del corazón se hacen la burla de las cosas de Dios, que por algo, por una raíz, por presión de amargura, ¿sí? También tienen eso contra Dios. ¿Por qué? Están siendo llevados cautivos también por el diablo. Y hay que orar, solamente nos queda orar para que también Dios los libre porque ahorita están como prisioneros de guerra, ¿ok? Esa palabra de esta 2 Timoteo 2:26 es la palabra sogreo, igual cautivo, que significa tomar vivo, hacer prisionero de guerra, capturar, entrampar, ¿sí? Eso habla de cautivo, capturar, entrampar, pero me llama la atención que dice tomar vivo, es decir, aún estando vivos nosotros en las cosas de Dios podemos ser entrampados también en falsas posturas o doctrinas, y eso hay que tener cuidado, ¿ok? Dijimos que en hebreo es la palabra shamá, que es tomar prisionero, tomar. ¿Qué dice Lucas 4:18? Lucas 4:18. Dice la palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí. Cuando el Señor Jesús abrió, dice el rollo de Isaías, y dijo, esto se ha cumplido hoy, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar, que dice, libertad a los cautivos, dar libertad a los cautivos. Y de la misma manera nosotros estábamos cautivos, prisioneros de guerra del pecado, ¿sí? Por el diablo, pero gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, amén, que nos libró y ahora hemos sido cautivados por el Señor, amén, y ahora somos esclavos, amén, por amor para el Señor, amén. Entonces debemos nosotros llevar, dice ahí, cautivo todo aquello que se levanta contra el conocimiento de Dios, todo pensamiento, amén, llevar cautivo, someterlo, sujetarlo a la palabra de Dios, amén, someterlo y decir amén. 2 Corintios 10, 5, 6, para terminar, dice, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Es lo que estaba pasando con los falsos apóstoles en Corinto. No estaban impidiendo que la gente conozca a Dios. Y ahí Pablo está diciendo, destruimos esos obstáculos. Capturamos los pensamientos rebeldes. Había muchos rebeldes. Era minoría, pero estaban haciendo estragos. Pensamientos rebeldes y enseñamos, dice, a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Amén. Todo aquello que se levanta contra el conocimiento de Dios, debemos someterlos y sujetarlos a la obediencia a Cristo, a la palabra de Dios. Amén. Y aplicando en el día a día. Amén. Dios nos dé discernimiento,
que pensemos antes de actuar, decir, lo que voy a decir no es conforme a la palabra, lo someto a la obediencia a Cristo. Amén. Lo llevo cautivo, me sujeto a la palabra de Dios, aunque lo quiera decir, aunque lo quiero pensar, aunque estoy siendo tentado por mis propias concupiscencias, porque Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es seducido, dice, por sus propios deseos. Amén. Porque Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado, dice la palabra de Dios. Yo me someto a la palabra de Dios, ¿sí? Como decía Pablo, golpeo mi cuerpo para que haga lo que debe hacer, la voluntad de Dios. Amén. Pongámonos de pie. Oremos. Un poco comparando lo que cuando Judá fue llevado cautivo y tuvo que obedecer, de humillarse delante de Dios. Y también tarde o temprano, dice, toda rodilla se doblará. Amén. Porque Israel también entenderá que debe reconocer a Jesucristo como Mesías. Amén. Tiene que reconocer. Amén. No por ser Israel, sino porque debe aceptar a Cristo. Amén. Entonces va a llegar el momento donde se va a humillar. Pero ahora nosotros, amén, qué bueno que el Señor se ha manifestado en bondad, como dice la palabra, nosotros siendo blasfemos, perseguidores, pero hemos sido recibidos a misericordia. Ahora es donde debemos con mucho más amor al Señor decirle, Señor, te amo, Señor, llevo sujeto, Señor, todo pensamiento que se levanta contra ti, Dios, lo someto y lo llevo cautivo a tu obediencia a Cristo. Ahí donde estás, cierra tus ojitos y podamos comprender y entender que el Señor, cuando nos lleva al desierto, como dice el libro de Oseas, es para hablarnos al corazón. Es ahí donde podemos sentir tan lindo el trato de Dios en el desierto, para que realmente podamos guardar, cumplir, obedecer su palabra. Pero cuando no obedecemos la palabra de Dios, como pasó con los corintios, hay un cautiverio. Ahí nos lleva el Señor cautivos, donde ahora los enemigos son los que harán estragos, pero ahí nosotros tenemos que humillarnos y decirle, Señor, aquí estoy humillándome, Señor amado. Reconozco, Señor, mis rebeliones, me aparto de mis pecados, Señor amado. Y, Señor, quiero que tú sanes mi tierra, sanes mi familia, sanes mi hogar, sanes mi salud, sanes, Señor amado, mi casa, Dios. Pero quiero humillarme, Dios. No quiero que nada, Señor amado, esté en mi corazón, mi Dios, en mis pensamientos. Todo lo quiero llevar cautivo a tu obediencia a Cristo, porque es lo que querías del pueblo de Judá, Señor amado, que pueda ser obediente a ti, Señor amado, que pueda reconocerte a ti, Señor amado, como el Dios, como el Creador, mi Dios, como el Adonai, Señor amado. Pero, Señor amado, mi Dios, no quiso, Señor amado, se rebelaron, mi Dios, y fueron esparcidos ahora entre las naciones. Te pido, Señor, que este tiempo, Señor, nos des entendimiento, para que cuando vengan muchas cosas a nuestras vidas, a corazones, Señor, en nosotros no haya orgullo, Señor. No exista altivez, no exista arrogancia, no exista desobediencia a tu palabra. Si lo que dice tu palabra, Señor amado, es lo que dice, yo lo obedezco, Señor, en el Espíritu. Y me someto y me sujeto a tu palabra, Señor amado. Aunque, Señor, yo no quiera. Aunque, Señor, mis emociones o mi corazón, por eso dice tu palabra que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Porque la primera batalla va a ser en el corazón, mi Dios. En nuestro corazón, Señor, se van a armar esas batallas, Dios amado, de obedecerte o desobedecerte, Dios. Pero, Señor amado, no queremos, Padre, mi Dios, obedecerte, Señor amado, a medias o solamente por emoción, sino realmente, mi Dios, que pongas tu Espíritu, Dios amado, y nos convenza de pecado, justicia y juicio, para que nos lleve al arrepentimiento, a la humillación. Y aún en este tiempo, permítenos humillarnos, Señor. Hay tiempo, Señor. Mi Dios, tú tenías planes de bien para tu pueblo, Señor amado, no planes de mal, sino planes de bien, pero querías que se vengan, Señor amado, y puedan arrepentirse y te busquen de todo corazón y te van a encontrar. De la misma manera, Señor, cada día anhelamos encontrarte, Dios, y por eso, Señor, nos humillamos, Señor. Dejamos muchas cosas, Señor amado, por buscar tu presencia, Dios. Que este tiempo también, Señor amado, puedas tú poner ese querer como el hacer en nosotros, de abandonar muchas cosas, Dios amado, de nuestra vida, Señor, de nuestro yo, Señor amado, tomar nuestra cruz y seguirte, Dios amado, porque no queremos, Señor, vivir tiempos de cautiverio, donde sea, Señor, duro, Señor, la situación, mi Dios. Queremos, Señor, vivir tiempos en el desierto, donde tú hables a nuestro corazón. A las buenas podamos, Señor, entender tu palabra, mi Dios, y someternos, Señor, a ti, a tu obediencia, Dios. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén.